En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, vamos a leer los versículos 6 al 10. Y lo hacemos bajo la dirección de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El llamado de Macedonia dice aquí: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Vamos a orar al Señor. Padre celestial, que moras en el cielo, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos, Señor. En este momento, en esta hora, te ruego a través de esta palabra de oración que nos prepare, Señor, que nos hable a través de ella, porque tu palabra es la lámpara de nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Señor, permita, Dios mío, que esta palabra, este estudio, esta enseñanza, Señor, llegue allá a lo lejos, pero también llegue al corazón, Señor, y que nos haga ver y nos haga sentir la gran bendición y la gran victoria, la cual nosotros queremos recibir. Señor, bendice a nuestros pastores que están ausentes de esta congregación, pero que sabemos que en el Espíritu están acá con nosotros. Te rogamos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, y que cada uno de los jóvenes, adolescentes, niños, aún de los que están allá a la puerta hacia afuera, Señor, Dios mío, que estén atentos a escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Con una alabanza en sus labios, hermanos. Pueden sentarse y usted no se quede callado. Usted espere la oportunidad, la pausa que da el predicador para que usted glorifique al Señor. Y en esta mañana quiero hablar la palabra del Señor bajo el tema: cuando no puedo llegar a Bitinia. Cuando no puedo llegar a Bitinia. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, quien es el que nos cuenta esta experiencia, planeó un viaje hacia el norte, esto es, a Bitinia. Pero esa noche soñó con él un hombre que le decía, ¿qué le decía? Pasa a Macedonia y ayúdanos. A causa de este sueño o visión, el apóstol cambió su ruta, porque él estaba llevando un mensaje a los perdidos. Él estaba llevando un mensaje a gentes que necesitaban de esa palabra. Pero en su corazón meditaba y se agitaba ese deseo de ir allá a Bitinia. Yo tengo acá el mapa plasmado en esta Biblia y yo puedo ver que Bitinia estaba, como dice allí el versículo, alabanzas al Señor, amén, estaba Bitinia a un lado opuesto, pero que Pablo tenía en su corazón ese anhelo de ir allá. Porque cuando hay un llamado y cuando hay una entrega a servirle al Señor, lo primero que nosotros vemos es esa necesidad, ese deseo de cubrir ese pueblo, o esa aldea, o provincia, o vereda, o ciudad. Bendito sea el Señor. Pero lo que vamos a mirar hoy tiene que ver con nuestro director. Amén. Lo que vamos a mirar en estos versículos tiene que ver
con el Espíritu Santo. La palabra del Señor, claro, nos dice allá en Romanos capítulo 8, versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo quería ir a Bitinia, pero Dios lo necesitaba en Macedonia. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros, como hijos de Dios, queremos hacer una obra o queremos hacer algo, según lo que vamos a mirar en estos versículos, no podemos dejarnos guiar por las emociones. No podemos dejarnos guiar por lo que otro nos diga. Amén. Siempre tenemos que confiar en la voluntad y en la dirección de Dios. Y hacer las cosas bajo su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Con esta visión que tiene este hombre, o a causa de este sueño, el apóstol cambió su ruta. Y ello puso de manifiesto un rasgo de carácter de hoy los líderes, los misioneros, los pastores que salen a hacer la obra del Señor. Pero aquí podemos ver que fue el Espíritu Santo el que los guió. Fue el Espíritu Santo el que lo iluminó para que fuera a un lugar donde había un varón. Gloria al Señor. Quizás la Biblia no dice que era el pastor de Macedonia, que era uno que estaba evangelizando por allá en Macedonia. Dice un varón macedonio. Gloria al Señor. Que en ese sueño el apóstol Pablo lo vio. Porque hay mucha gente allá, amados hermanos, que quizás están rogando, amén, por un misionero, por una persona que vaya a llevar su palabra. Y dice la Biblia que este hombre hace una oración con un ruego. Y dice la Biblia que la oración de ese varón macedonio era: pasa a Macedonia y ayúdanos. Gloria al Señor. ¿Quién es el que ayuda? Uno que tiene cómo ayudar. En este caso no era plata. En este caso era una ayuda espiritual. Era una ayuda que se necesitaba allí en Macedonia. Maravilloso el nombre del Señor. Pero si seguimos mirando aquí, amados hermanos, dice el versículo 6 que leímos: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos tenían en el corazón ese anhelo de predicar la palabra allí, aleluya, en Galacia, pero les fue ¿qué? ¿Y qué es prohibir? Y si usted no entiende, y dirá usted: ¿acaso el Espíritu me prohíbe que yo hable la palabra? Pues sí. Pues sí. ¿Cuánto adoramos al Señor? Señor Jesucristo no hizo, dice la Biblia, muchos milagros allí en su familia por la incredulidad de sus hermanos. Gloria al Señor. Cuando el Espíritu dice aquí que les prohibió, dice el versículo: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, que hubo en el apóstol una intervención divina. Vino un pensamiento a su corazón, sintió por el Espíritu y él quiso ir. Aleluya. Pero el Espíritu se lo prohibió. Cuando nosotros, según Romanos 8:14, somos guiados por el Espíritu de Dios, Él es el que nos guía a toda verdad. Porque es nuestro director,
aleluya, fue el Espíritu de Dios a través de una estrella reluciente que dirigió a aquellos pastores y lo llevó hasta donde estaba el niño. Y dice que llegando allí se detuvo, alabanza al Señor, y ellos le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Oro, reconociendo que era el rey. Incienso, aleluya, reconociendo que era el verdadero sacerdote. Y mirra, reconociendo que era un verdadero profeta, que iba a hablar una palabra clara y directa contra el pecado. El Espíritu Santo, amados hermanos, es nuestra guía. Y cuando el Espíritu Santo nos prohíbe, aleluya, es porque somos hijos de Dios. Romanos 8:14. Cuando el Espíritu le prohíbe a usted, usted no puede hacer esa fuerza ni querer salirse de allí. Usted y yo tenemos que obedecer. Gloria al Señor para siempre. A veces ocurren tantos descalabros, tantos problemas en la vida cristiana, y nosotros decimos a veces: pero fue que alguien me lo dijo, alguien me aconsejó, y como es un anciano de la iglesia, pues yo le obedecí. Pero quizás no era el Espíritu Santo, quizás no era la voluntad de Dios, y por eso ocurren, aleluya, muchos problemas. Adorado sea el nombre del Señor. Hermano, aquí dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, porque aquí tenemos nosotros en Asia, tenemos a la derecha a Bitinia, Frigia, Misia, Troas, Apolonia, Neapolis, Filipos y Macedonia. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Y Pablo tenía en su corazón era ir a Bitinia. Y el Señor lo quería en Macedonia. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Bitinia representa mi voluntad. Y Macedonia representa la voluntad de Dios. Y Pablo dice aquí en la palabra del Señor que cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué les dice ahí? No se lo permitió. Primero le prohíbe que predicara la palabra en Asia. Ahora quieren ir a Bitinia y el Espíritu se lo prohíbe. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Se lo prohíbe. Mírenlo ahí. Alabanza al Señor. Y no lo deja. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros miramos la Escritura y nos detenemos a mirar lo que el Espíritu Santo puede hacer con el cristiano, es grande, hermano. Sea Dios glorificado. Usted quizás dice: no, es que yo voy a predicar allí en la esquina, yo voy a ir a predicar a una vereda. Y quizás el Espíritu le dice: no, predique primero en su casa. Háblele primero a sus hijos. Háblele primero a sus vecinos. ¿Qué dicen de usted? Alabanza al Señor. Porque cuando uno es guiado por el Espíritu de Dios, amados hermanos, las cosas se dan claras y son exactas. Ahora ellos quieren ir a Bitinia, porque Bitinia representa mi voluntad. Yo quiero ir a hacer lo que yo quiero. Amén, hermanos. Yo quiero dar lo que yo quiero. Sea el Señor glorificado. Quizás Dios le ponga en su corazón dar a otro una Biblia. Se la voy a regalar, que es la palabra de Dios. Pero quizás esa persona o hermano necesites un par de medias, porque ya tiene la Biblia. Pablo quería, alabanza al Señor,
y anhelaba, y en su corazón estaba Bitinia. Y usted sabe, hermanos, que no fue Pablo el que fue a predicar a Bitinia. ¿Quién fue? Por boca del apóstol Pedro lo dice. Allá en Primera de Pedro, alguien que lo pueda buscar. Primera de Pedro 1:1. El evangelio allí en Bitinia lo llevó otro. Alabanza al Señor. ¿Cuántos glorificamos a Cristo? Mire, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Gracia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quién llevó el evangelio allá? Lo habla el apóstol Pedro. Gloria al Señor. Dice ahí claro, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Pero lo que quería era ir allá. ¿Quién? Pablo. Bendito sea el Señor. Porque es que una cosa lo piensa uno y otra cosa lo decide el Señor. Usted dice, voy a ir, aleluya, a hacer algo hoy. Pero quizás el Señor lo está llamando para otro lugar. Pablo oraba y decía, Señor, yo quiero ir a esa provincia de Bitinia. Yo quiero ir a Bitinia, Señor. Yo sé que la palabra que tú has puesto en mi boca va a ser de bendición en ese pueblo. Cuando yo llegue allí, voy a predicarles y se van a convertir al Señor. El Señor sabía que ese mensaje iba a ser infructuoso de Pablo. Y no era la hora para que Pablo llegara allá. Tenía preparado el Señor a otro y en otro tiempo. Adorado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando el Espíritu Santo prohíbe, impide, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Decir, hágase su santa voluntad. Esperamos el tiempo. Porque a veces, hermanos, hay personas que los han secuestrado. Gloria al Señor. Hay personas que los han metido a la cárcel por predicar la palabra. Gloria al Señor. Algún mensaje que no estaba para la ocasión, que no estaba para la hora, que no era ese el sitio para ese mensaje. Y hay gente que ha sido secuestrada y ha sido privada de la libertad. Por eso cuando usted se mueva, o cuando usted haga un negocio, o cuando usted vaya a otro lugar, primero ore a Dios. Cuando vaya a comprar un vehículo, ore a Dios. ¿Qué marca? Alabanza al Señor. ¿De qué confesionario? ¿De dónde es? Cuando usted vaya, aleluya, a comprar una casa, un lote, un terreno, investigar primero y decirle, Señor, es que voy a comprar un terreno, una casa para vivir junto con mi familia. Pero si es un lugar no bueno y ya se compró, alabanza al Señor, entonces después vienen los problemas. Así es en la vida espiritual, hermanos. En la vida espiritual, nosotros como iglesia, quien nos dirige es el Espíritu Santo. Y Él es el que hace la obra. Y Él es el que se glorifica. Pero vamos avanzando, hermanos, rápido. Porque aquí Bitinia es un lugar no alcanzado. Es un territorio pequeño, como usted lo puede ver, del Asia Menor. Pablo quería llegar a Bitinia, pero Dios no lo necesitaba allá en Bitinia. Dios lo necesitaba en Macedonia. ¿Cuántos adoramos al Señor? Porque como dije, Bitinia es mi voluntad y Macedonia la voluntad de Dios. Y mire, él quería llegar allá, pero Dios lo necesitaba en Macedonia. Macedonia, aleluya, representa la voluntad de Dios. En Lucas, capítulo 22, versículo 42, dice la palabra: Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Jesús, conocedor y Dios a la vez,
no hace su propia voluntad. Amén, hermanos. El mismo Jesús no hace su propia voluntad. No, Él hace. Dice aquí la palabra del Señor. Jesús dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos glorifican a Cristo? ¿Cuántos glorifican a Cristo? Entonces, Macedonia está en la parte norte de Grecia, territorio grande de Europa, porque Dios no nos quiere para cosas pequeñas como Bitinia. Dios nos quiere para cosas grandes. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no nos quiere, aleluya, acosados. Dios nos quiere amplios. Dios no nos quiere en un laberinto sin salida. Dios nos quiere en un recinto bueno, claro, alabado sea el Señor, y visible. Maravilloso el nombre del Señor. Dios nos quiere para cosas grandes, hermanos. La palabra del Señor dice en el Salmo 126, versículo 3: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Dios no nos quiere, hermanos, en Bitinia. Cuando no puedo llegar a Bitinia, pero nosotros sí queremos meternos a Bitinia. Amén. Pero Dios nos quiere es en Macedonia, un territorio amplio y grande. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Yo lo creo. Alabado sea el Señor, que Dios lo necesita a usted para cosas grandes, para cosas extensas, donde usted va a quedar quizás perplejo, aleluya, admirado de ver: Dios mío, pero ¿por qué Dios está haciendo esto conmigo? Adorado sea Cristo para siempre. Yo allí en la ciudad de Medellín oraba al Señor, allí en mi cuarto, en la casa, aleluya, y yo estaba allí orando al Señor, sentado en el banco del templo central, donde nuestro pastor y presidente predica la palabra de Dios y pastorea. Pero yo lloraba y le decía: Señor, yo aquí soy útil. Pero yo le decía: Señor, aquí hay 45 líderes. Gloria al Señor para siempre. Hay 3 pastores más fuera de nuestro pastor, el líder de la iglesia. Alabanza al Señor. Y yo le decía: Señor, por favor, aleluya, yo quiero ir. Amén, hermanos, salir más allá. Sea Dios glorificado, hermano. Y cuando uno le dice a Dios, y cuando uno le ora a Dios, Dios sabe que había un macedonio que decía: pasa, Macedonia, y ayúdanos. Y por eso, hermanos, hoy mi propio testimonio lo digo ahora en 3 palabras: Dios, yo veo que me necesitaba en esta ciudad. Alabanza al Señor, porque se está ayudando, se está colaborando, se está haciendo la obra de Dios, y hay muchos orando: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa y ore, pasa y predica con ese mensaje que le he entregado allá al pueblo, a la iglesia, a la confraternidad, a los pastores, al inconverso, al impío. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Y Pablo, amados hermanos, Pablo le fue prohibido, y luego no se lo permitieron. Dice el verso 6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo. Y en el 7 dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero, amén, hermanos, aparece otra vez, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces Pablo dice, como era guiado por el Espíritu, entonces Pablo quizás se detiene, mira al cielo, ve el tiempo y sabe que le quedaba poco tiempo
para llegar con ese mensaje, para terminar su ministerio, como le dice a Timoteo, he acabado mi carrera. Entonces Pablo, yo puedo verlo ahora, que vamos a entrar al verso siguiente. Yo lo veo ahora esperando en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere, Señor? Porque de eso es que usted y yo tenemos que estar claros. Aquí hay ministerios grandes. Gloria al Señor. En jóvenes, en personas ya de edad, mayores. Aleluya. Y hay muchas bendiciones, pero quizá usted y yo no nos atrevemos a decirle, Señor, como dijo Saulo de Tarso, ¿qué quiere que yo haga? ¿Dónde es que usted me necesita? ¿Qué es lo que usted quiere conmigo? Alabado sea el Señor, porque estas cosas no me salen bien. Porque por el lado donde yo entro las cosas no me resultan. Porque yo clamo y Dios no me responde. Alabado sea Cristo. Yo puedo ver aquí a Pablo detenido, hermanos, detenido con el freno del Espíritu Santo. Es que no es por donde usted diga, es que no es donde usted quiera, es que no es a la empresa que usted desee trabajar. No, es donde Dios le diga, es aquí. Que pueda aprovechar el tiempo, que pueda usted decir verdaderamente, este era mi lugar, aquí era donde usted me necesitaba. Dejemos de pensar en Bitinia, porque ahora vamos a mirar, amados hermanos, que Bitinia más luego representa fracaso, pero luego se convierte en victoria. ¿Cuánto glorificamos el nombre de Cristo? Siguen llegando a los hermanos, amigos, Dios les bendiga, sigan, gloria al Señor. ¿Cuántos adoramos a Cristo, hermanos? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Yo digo una cosa, hermanos, si el Espíritu no lo permite, si el Espíritu no lo prohíbe, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Entonces digámosle al Señor cuándo quiere y a dónde. ¿Cuántos adoramos al Señor? Cuando Pablo le dijo así a Jesús, a esa voz que oía de un Señor, y le dijo, ¿qué quiere que yo haga? El Señor no se quedó callado. ¿Cierto que no? El Señor no se quedó callado. ¿Qué le dijo el Señor? Levántate y se te dirá lo que debes hacer. Gloria a Dios para siempre. Porque él iba persiguiendo a los cristianos. Y Dios no lo quería para que persiguiera a la iglesia, sino para que él fuera perseguido por los demonios y el diablo, pero que defendiera a la iglesia. Y cuando él le dice, ¿qué quiere que yo haga? Le dice el Señor, levántate. Alabanza al Señor. Amén. Y se te dirá lo que debes hacer. ¿Y por dónde lo metió el Señor a este hombre? Los primeros días de convertido, los primeros 3 días de convertido. Pablo dice en la Biblia en Hechos 9, aleluya, que la pasó en ayuno y oración. Y ciego. Se le quitó esa visión de perseguidor. Y allí orando, alabanza al Señor, hizo la oración que le llegó a los oídos de Dios. Y es cuando Dios le habló a aquel hombre que no aparece como epístola ni como evangelista, aleluya, Ananías. ¿Verdad que sí? Esa oración de Pablo allí en aquella casa, aleluya, hizo que Dios viera la necesidad y el instrumento que había allí, y llamó el Señor y le dijo, Ananías, vaya a tal lugar, y le dio la dirección, y ore, póngale las manos allí a este hombre, porque él te ha visto en visión. ¿Lo dice allí la palabra? Aleluya. Casi igual que esta visión. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo vio
cómo alguien le imponía las manos para que orara por él y recobrara la vista. Y Ananías, usted puede ver que él, aleluya, estaba perplejo, pero Señor, ¿qué es lo que usted me está hablando? Y como que esas voces, no, eso no es de Dios. Pero sí era de Dios. Y Ananías le dice, Señor, es que ese es el gran enemigo. Es un perseguidor tenaz, alabanza al Señor. Pero Jesús le decía, es que yo lo necesito. Vaya, porque cuando uno es guiado por el Espíritu de Dios, uno tiene que ir a pie si es posible. Descender por un tugurbio de un pueblo, de un barrio, y ir abajo a la olla, a donde sea, alabado sea el Señor, porque allí puede haber uno que ora, allí puede haber uno que clama, allí puede haber uno, una gran obra de Dios, un gran profeta, un gran misionero. Pero tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Macedonia está en la parte norte, dijimos, de Grecia, territorio grande de Europa. Alabanza al Señor. Pero Bitinia estaba a una parte diferente. Y Bitinia, repito, representa mi voluntad. Amén. Yo me caso con este. Y si no es con esta, entonces no me caso. Amén. Porque Bitinia es mi voluntad. Mire lo que le pasó a Jacob. ¿De quién se enamoró Jacob? ¿Y quién era la que Dios le había apartado para él? Lea, lea y verá, lea. No era Raquel. Raquel no tenía hijos. Lea sí le daba hijos. Lea y verá. Alabanza al Señor. Porque a veces nosotros los sentimientos nos ganan. Aleluya. Dios quizás nos dice esta semana, ahora aprovecha el tiempo, vamos a la vigilia. Y usted dice, no, yo quiero es Bitinia. Yo Macedonia no. Yo quiero es Bitinia. Mi voluntad. ¿Estamos entendiendo, cierto? ¿Cuántas veces no habremos hecho nuestra propia voluntad? Gloria al Señor para siempre. Como aquel hombre que se subió a un bus y solo quedaba un puesto al lado de él. Y se subió una ancianita sin bañarse por allá en una península por allá apartada. Y en el único puesto. Y se sentó ahí. Y a lo que el bus daba las curvas, el bus se recostaba así. Y el hombre decía que el Señor reprenda 1000 veces al diablo. Se bajó esa anciana. Más adelante en otro parador se subió una joven con una minipalda, con un escote, ya usted se puede imaginar. Y se sentó porque había el único puesto. Y a lo que el bus seguía y daba, se recostaba en las curvas, el hombre decía, Señor, hágase su santa voluntad. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad? Alabanza al Señor. ¿Cuántas veces nosotros queremos meternos por el camino de tercos hacia Bitinia? Aleluya. Pero Dios nos dice, no, para allá no es, lo necesito en Macedonia. Allá hay uno que ora. Allá hay uno que derrama lágrimas. Allá hay uno que le espera. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. A su nombre. Bitinia conoció el evangelio después. Ya lo vimos, ¿cierto? Gloria al Señor. ¿Por qué, amados, conoció Bitinia el evangelio? Cuando Pablo escuchó esto, él se confortó. Y yo creo que Pablo dijo, gracias, Señor, de todas maneras, alguien tú enviaste a Bitinia. Y Pablo quizás escuchó, y esto Bitinia conoció el evangelio después. Bitinia representa transformar mis fracasos en victorias. Pablo fracasó
y no pudo ir a Bitinia. Pero luego él oyó que su compañero Pedro, alabanza al Señor, fue, anunció el evangelio en esos lugares. Y Pablo dijo: ahora mis situaciones, mis derrotas se me convierten en victorias. Bitinia conoció la palabra. Allá habían almas también. Allá había gente necesitada. ¿Cuántos levantan las manos y adoran al Rey? Hay veces, amados hermanos, aleluya, que se transforman los fracasos en victorias. Lo inalcanzable en alcanzable. Lo que usted no cree, aleluya, que es difícil verlo, usted lo va a ver. ¿Cuántos glorifican al Señor? ¿Cuántos glorifican al Señor? Hermanos, por la misericordia del Señor, el Señor me tiene en su santa obra hace ya casi 30 años anunciando esta palabra. Y en todos los lugares donde yo iba le decía a mi esposa: mami, ¿cuándo Dios nos dará un terrenito para construirnos el nidito de amor? Alabanza al Señor. Para no estar como los gitanos, les dicen, ¿no? Con los trastes al hombro, para allá y para acá. Y ella me decía: ay, mi amor. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, y le dimos la vuelta, como dice el pastor, desde Dan hasta Berseba. Y le dimos la vuelta al país, claro, anunciando la palabra, levantando templos por la misericordia del Señor, casas pastorales. Pero cuando se terminaba, hermano, usted va trasladado de acá para otro lugar. ¿Y qué íbamos a pensar? Y Dios nos trajo otra vez aquí a nuestro territorio. Alabanza al Señor. Y el Señor por uno nos regaló 2 lotes. ¿Cuántos se gozan conmigo? Por uno nos regaló 2. El uno por allá en el campo. Claro, no es por allá donde el diablo pegó el último grito. Allí, en ese lugar, hay puestos de salud. Hay colegio, hay cancha de fútbol, hay cancha de básquet, hay juegos de billar de toda clase. Eso es como un parador, se le llama el recreo. Y ahí el Señor nos regaló un terreno y nos lo dieron, amén. Y alguien envió una maquinaria y nos hizo el plan. Pero por allá eso es una bendición como añadidura. Pero Dios nos regaló un lote acá en Girón, urbanizado ya, que en estos días, con la ayuda del Dios Altísimo, ya nos entregan los planos, los permisos para empezar a poner los primeros ladrillitos, hermano. Porque Dios no nos quiere en Bitinia. Dios nos necesita en Macedonia, donde podamos ser útiles y servirle al Señor, hermano. ¿Cuántos glorifican a Dios? Cuando Dios nos conceda ese gran privilegio, después de 30 años de casados, los invito para que, aunque sea de paradito, nos tomemos un tinto allí. ¿Cuánto glorificamos al Señor? ¿Cuánto glorificamos al Señor? Pablo se quedó quieto, porque usted, cuando usted no sienta hacer las cosas, quédese quieto. Y lo voy a invitar a dónde fue Pablo. Mire, el versículo 7 y 8. Y cuando llegaron a Misia, intentaron. ¿Cuántos no están intentando? No, a mí me gusta el de ojos verdes. No es que ese tiene que ser. Gloria al Señor. No, a mí me gusta la muchacha, esos ojos delicados que tiene. Ay, cuando se ríe el corazón me hace tun, tun. Intentaron. Hay muchos que intentan ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y el verso 8 dice: y pasando junto a Misia. ¿Están viendo el mapa por ahí? Le colocan el mapa para que usted vea allí. Y pasando junto a Misia, descendieron ¿a dónde? A Troas. ¿Dónde está Troas? Se borró. Ese debe ser otro mapa.
Alabanza al Señor. Porque que yo tengo acá, yo veo, y si no lo ve ahí, mírenlo en la palabra, descendió a Troas. A su nombre sea la gloria. Escuche esto. En Troas es un puerto, alabanza al Señor, amén, marítimo, donde es el lugar que Dios quiso que Pablo fuera, porque es en Troas donde nosotros tenemos visiones de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿En dónde? ¿En dónde? Alabanza al Señor. En Troas. El versículo 8 dice: y pasaron a Misia, descendieron. ¿Usted entiende esa palabra? Descendieron. Humillarse. Bajarse. Alabanza al Señor. A Troas, un puerto marítimo del Asia Menor. Allí, alabanza al Señor, quizás Pablo comenzó a decir: Señor, ¿por qué no me dejaste ir a Bitinia? ¿Por qué no me dejaste predicar la palabra en Asia? Señor, explícame. Y quizás Pablo, porque Pablo ardía por dentro de ir a predicar la palabra. Es una iglesia misionera. Hoy se tomó acá una ofrenda misionera. Alabanza al Señor. Y Pablo, eso era lo que tenía en el corazón. Allí en Troas, amados hermanos, Pablo comenzó a orar. Pero como es un puerto marítimo, imagínenlo cómo sería. Amén. Donde arriban pescadores, barcos cargueros, donde el calor, porque en todo puerto siempre es caloroso, difícil. La gente, la mayoría de los puertos, no todos, pero la mayoría de gente pobre. Casas encerradas en tabla, techo de zinc. Alabanza al Señor. Un lugar incómodo para Pablo. Pero él descendió a Troas. Hermano, porque es en Troas, alabanza al Señor, donde Dios muestra visiones. Es en Troas donde Dios le habla a la iglesia. Es en Troas, es en el altar, descendió, alabanza al Señor, donde Dios se glorifica, donde Dios levanta al cautivo, donde Dios levanta al menesteroso, donde Dios le muestra la visión, donde Dios le dice: Pablo, por eso se lo prohibí, por eso se lo impedí por 2 veces, porque es que allá hay ayuno en Macedonia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos glorificamos a Cristo? Levante sus manos y adora a la iglesia. Dele la gloria a Él. Allí en Troas, Pablo iba cargado, hermano. No solamente con la carga del evangelio, llevaba enseres, llevaba libros, llevaba pergaminos, llevaba, aleluya, una capa que se le conoce como un capote. Y él iba incómodo con todos esos bultos. Y allí en Troas le tocó dejarlos. Mire lo que la Biblia nos dice. Alabado sea Cristo para siempre. Allá en 2 Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo algo, porque es en Troas. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? 2 Timoteo capítulo 4, verso 13. Los que no tienen Biblia, aquí está el proyector para que coloquen el texto. 2 Timoteo 4:13. Mire lo que dice allí. Trae cuando vengas el capote que dejé, ¿en dónde? En Troas, en casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos.
Pablo aquí descendió a Troas, aquí en Hechos. Pero ahí no dice que dejó todas esas cosas. Amén, hermanos. Entonces mire esto para que usted se le aclare más el texto. Aquí dice que descendió a Troas, donde yo le estoy diciendo que él estaba orando, diciéndole al Señor: ¿por qué no me dejó predicar en Asia? ¿Por qué no me dejó ir a Bitinia, Señor? ¿Pero qué pasa? Explíqueme. Y en ese altar en Troas lo quebrantó el Señor. Amén, hermanos. En ese altar donde él está allí postrado, que dice en casa de Carpo, alabanza al Señor. Allí el Señor le dijo: Pablo, lo necesito en Macedonia, pero quiero que vayas sin bultos, sin libros, sin pergaminos, y me deja el capote. Ustedes alaban al Señor. ¿Cuántos glorifican a Cristo? Porque a veces nosotros cargamos hasta con el nido de la perra. Alabanza al Señor. Y nos queremos llevar todo. Si pudiéramos llevarnos en la cama, el colchón, no lo haríamos. Pero cuando descendemos a Troas, ¡ay, aleluya! Cuando bajamos al puerto de la humillación, allí toca dejar esas cosas. Allí te va a dejar la sabiduría humana, los libros, los pergaminos. Déjelos aquí, porque allá en Macedonia te necesito libre, suelto. Alabado sea Dios, sin cargas, sin que nada le impida, con el conocimiento que le he dado, con la palabra que le he dado. Lo necesito en Macedonia. Levante sus manos y adórale. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Deja lo material en Troas. Deja ese capote que le estorba a usted. Ese capote de la vanidad. Ese capote de la mundanalidad. Esa carga, aleluya, ese tanto conocimiento de los pergaminos que carga ahí, déjelos en Troas. Déjelos allí. Que de allí te va usted, Dios, a llevar al lugar de su voluntad, a Macedonia. Que de allí, alabanza al Señor, Dios te va a bendecir, te va a usar. Aleluya, no use muletillas. No deje eso por ahí. ¿Qué es una muletilla? Que siempre nosotros hacíamos para dirigir un coro y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién viene? Y el diablo. ¿Y que no sé qué? Alabanzas al Señor. Amados hermanos, Dios nos quiere en Macedonia, pero sin capote. Porque ahí claramente le dice, alabanzas al Señor: tráeme. ¿A quién le escribe Pablo? A su hijo Timoteo. Tráeme. En ese tiempo no lo necesitaba. Dios me dijo que lo dejara, porque para ir a Macedonia era largo el camino y esos pergaminos se me humedecían, aleluya, en la travesía que tenía que pasar. Gloria a Dios para siempre. Pero ahora los necesito, porque ya fui a Macedonia, ya llegué allá, ya vi esa visión que era de Dios, ya hice la obra de Dios, ya terminé la obra de Dios allí. Ahora, por favor, tráeme el capote. Era una capa para el frío. ¿Cuántos alaban al Señor? Era algo para él cubrirse del frío, de los zancudos, de las plagas. Alabanzas al Señor. Hermanos amados, cuando no puedo llegar a Bitinia, ¿cuántos alaban al Señor? Cuando nosotros miramos estas cosas y decimos verdaderamente: Señor, úsame como una persona original que sea. Úsame como lo que tú quieres que yo sea. Que yo hable, no palabras aprendidas, no palabras de otros, señas ni gritos de otros. No, Señor. Yo quiero hacer, aleluya, tu voluntad. Y es en Macedonia donde Dios nos forma. Es en Macedonia donde Dios nos habla. Es en Macedonia donde Dios dice: mira, es aquí que lo necesito. ¿Cuántos glorificamos al Señor?
¿Cuánto glorificamos a Cristo, hermano? Denle un aplauso al que vive. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuántos capotes tiene por ahí guardados? Hay gente que guarda hasta camas viejas. Amén. Colchones ya polillados. Todavía guardan la pluma del gavilán colorado. Alabado sea Cristo. Todavía tienen de reliquia, amén, hermanos, las cosas que allá en el mundo. Hoy alguien por ahí dice que el ombligo es el niño, que el primer cabellito de la niña cuando le cortó el pelito. Ese capote hay que dejarlo en Troas, en el puerto de la humillación. Es allí donde Dios le cambia los planes a Pablo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Es allí o no? Es ahí donde se le cambian los planes a Pablo. ¿En dónde? En el altar. En Troas. ¿Qué quiere, Señor? ¿Por qué no me dejó ir a tal parte? Si mi voluntad es Bitinia. Yo le digo no. No. Para que usted entienda, le voy a decir que no. Y mire lo que dice acá. Se le mostró a Pablo. ¿En dónde? En Troas. Una visión de noche. El hombre mantenía, era orando y inquieto. Amén. Un varón macedonio, no dice el nombre, ¿cierto? Estaba en pie, rogándole y diciendo: por favor, en otras palabras, te lo suplico, pasa a Macedonia. Amén, hermanos. Por favor. Es decir, este varón macedonio no le estaba pidiendo a Pablo, le estaba pidiendo a Dios que le enviara un misionero, que le enviara un predicador, que le enviara a alguien allí. Puede que sea el líder de ese grupo que habría allí. Puede que sea un pastor. Gloria al Señor. Ahora el hermano nos decía que aquel hermano, aleluya, de ese pueblo, que qué nombre tan raro, pero digámoslo así, Matanza. Me lo imagino en la plataforma, hermano, y así estrenando hoy camisa, pantalón, ¿qué más? Corbata. Ay, hermano, dicen amén los dormidos. Alcanzaron a abrir un poquito la prensa. Gloria a Dios para siempre. Me lo imagino allí, hermano Jaime Sánchez, a ese pastor hoy. Contento, hermano. Feliz, alabanza al Señor. Porque alguien vio la visión de noche. Pasa a Macedonia y ayúdanos. A su nombre. Pasa ahora que el 22 de noviembre a Capitanejo, ¿sí? A Zimacota y ayúdanos. ¿Cuántos alaban a Dios? Y en esa lista sí estoy yo anotado, hermano. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. De noche se le mostró esta visión y Pablo decía: Dios mío, ¿qué hago? Señor, por favor, yo no me puedo quedar aquí en Troas. Aquí hay mucho problema, Señor. ¿Y yo qué hago aquí en este puerto? ¿Qué no le diría él al Señor? Pero de repente pasó la película, ¿cierto? Una visión. Y Pablo en esa visión decía: Dios mío, Padre Celestial. Y veía a un varón de pie, quizás con las manos en alto y diciéndole al cielo: Señor, por favor, nosotros queremos oír un nuevo mensaje. Nosotros queremos oír una nueva palabra. ¿Cuántos estarán en muchas congregaciones muertas, hermano, diciéndole a Dios: Señor, mándanos un pastor de veras?
Mándanos un predicador que nos edifique por la palabra. Alabado sea Cristo para siempre, Señor. Y él estaba allí levantando las manos, Señor, por favor. Y quizás con lágrimas, hermano, ese hombre es un varón macedonio. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Mire usted a ese varón que le está diciendo a Dios que alguien le ayude. Y sea usted uno como Pablo, que vaya a ese lugar. Y la visión, hermano, yo pienso que yo nunca he tenido visiones, porque tampoco soy como algunos. Ay, que Dios me dijo. Ay, es que Dios me habló. Yo poco, hermano. Porque con el testimonio que tienen, que mira la palabra, es por los frutos. Rita manda, raya la chatarra, no me convence. Gloria a Dios para siempre. Amén. Hermanos amados, una visión yo me imagino por la palabra. De noche, él orando quizás, cuando de repente se le esclareció como una película. Y vio a ese hombre. Porque lo vio, ahí dice, que estaba de pie y que decía: pasa Macedonia, ayúdenos. Pero no dice Pablo, y usted Pablo, venga. No, hablándole a Dios ese hombre, pidiéndole a Dios. Entonces Dios le dijo, ¿cuántos glorifican al Señor? A su nombre. Dice el verso 10, cuando vio la visión, ¿qué pasó? Escuche esto. Dando por cierto. Amén, hermanos. Dando por cierto. O sea, Pablo entendió ¿qué cosa? Pablo entendió mucho. ¿Por qué le sucedía eso? ¿Por qué se lo prohibió antes? Dando por cierto. Porque usted tiene que darse por cierto. Usted tiene que estar seguro que ese paso que va a dar es una bendición. Mientras tanto, no se mueva. Conozco iglesias, hermano, que bautizan hasta el gato del que se va a bautizar, sin frutos de arrepentimiento. Y yo por eso alabo a mis pastores que me formaron. Y le doy gracias a Dios por ellos, por los pastores que Dios nos tiene aquí en la tierra como dirigentes de esta obra. Hermanos amados, dando por cierto, uno tiene que estar seguro de lo que va a hacer. Este todavía no lo voy a bautizar. Esta todavía, la formita de hablar y de vestir. Pero hay otros, hermanos, que para llenar el montón, y ahorita en diciembre hay que llenar un formato que se llama conversiones durante el año. Los pastores tenemos que llenar eso. Conversiones durante el año. Bautizados en agua tantos. ¿Cuántos asisten a la escuela dominical? ¿Cuántos niños? Es un formato largo. Alabado sea el Señor. De algunos, amén, para sacar pecho. Alabanza al Señor. Entonces en diciembre bautizan lo que encuentran por ahí. Llegó uno de 1 o 2 meses a la iglesia. Uy, hermano, qué Biblia bonita que compró. Hermano, ¿ya está para ser bautizado? Uy, pastor, claro, yo sí. Y es un carnal. Alabado sea Cristo para siempre, hermano. Pablo, cuando vio esa visión, se le mostró y entendió. Dice, dando por cierto que el Señor me había llamado a Macedonia para que le anunciásemos el evangelio. ¿Era la voluntad de Dios llegar allá o no? ¿Cuántos glorificamos a Cristo? ¿Cuántos glorificamos a Cristo? A su nombre. Esto, hermanos, es el puerto de la humillación en Troas. Es en Troas donde tenemos visiones de Dios.
y dirección de Dios. Y yo digo, esperemos, hermanos amados, en Troas. No hagamos como Jonás. No vaya a esa empresa donde fue Jonás. A su nombre sea la gloria. ¿A dónde fue Jonás? Se fue para una empresa de transporte a comprar su pasaje, ¿lo dice o no? ¿Para qué? Para huir de la presencia de Jehová. No se meta por ese camino. Alabado sea el Señor. ¿A dónde necesitaba Dios a Jonás? ¿Y para dónde cogió él? ¿Ah? No coge ese camino, porque se le levanta el huracán en el mar. A usted no lo puede tragar un tiburón, pero se lo puede tragar una novilla de pelo en la nuca. A usted no la va a comer un pez grande, se lo puede comer otro. Alabanza al Señor. No coja por ahí, hermano amado. Esperemos en Troas. Quedémonos ahí hasta que Dios nos hable, hasta que Dios nos muestre la visión, hasta que Dios nos diga es por aquí, y entonces haga lo que Dios tenga que hacer con su vida. Entonces vaya a donde Dios quiera que usted vaya. ¿Cuántos glorifican al Señor? Porque algunos no esperan la visión, hermanos. Amén. Algunos no esperan los líderes que sean guiados por el Espíritu Santo. Los dirigentes impíos del mundo consultan al horóscopo, a los adivinos, y buscan de directiva para sus vidas. Pero los líderes cristianos piadosos buscan la dirección del Señor. Primero, a través de la palabra escrita. Tenemos la palabra profética escrita más segura. Segundo, alabanza al Señor, a través de sueños y visiones, como dice Hechos 2:17. ¿Qué dice Hechos 2:17? Gloria al Señor. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Ah? Es en Troas donde hay esas visiones. Es en Troas donde tenemos que descargarnos de los bultos que llevamos. Porque después es el Espíritu Santo el que da visiones. No con el horóscopo, no acudiendo a los brujos ni a los hechiceros. No, a su nombre sea la gloria. Sus mentes están limpias de impureza. 2 Corintios 10:5, que dice: alabado sea Cristo. 2 Corintios 10:5. Gloria a Dios. ¿Cómo dice? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No se deje guiar por sueños. No se deje guiar porque fulano le dijo: si usted toma la mata de verbena y la seca por la mañana de 8 a 9 que sale el sol, es que el sol a esa hora sale más o menos así, un calor de tantos grados. Cuelga la hoja de verbena, coja 2 hojitas de para allá, otras para allá, otras así, otras para arriba, y eso es santo remedio. No, hermano. Nosotros tenemos que derribar esos argumentos.
y ser guiados por el Espíritu de Dios y confiar en la palabra del Señor. Y ya vamos terminando y dice que esos que son guiados por Dios no se conforman con las normas de este mundo, sino que son transformados por la renovación de su mente. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2. Aleluya. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la que, cuál sea la buena. Porque hay voluntades con nombres de Bitinia, pero tenemos que comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Cuánto adoramos al Señor? Agradable, que a usted le agrade. Amén. Y que esa voluntad nunca es torcida, es perfecta. Al nombre de Cristo, a su nombre. Estas personas, estos líderes que son guiados por el Espíritu de Dios, como Pablo y muchos, tienen puesta su mirada y sus afectos en las cosas de arriba. Colosenses 3:2, en las cosas de arriba, que dice, y no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Léalo, hermano, en alta voz. Poner la mira en las cosas de arriba. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuáles son las cosas de arriba? Usted dice, claro, yo dependo de las cosas de arriba, no que en el segundo piso está mi novia. Allá está el de ojos azules. Yo pongo las cosas que están arriba. Está hablando del cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristianos hermanos que ponen las cosas en las cosas de la tierra. Y el Dios de ellos es el vientre, dice la Biblia. Y se conforman, amén, con eso. Y solo piensan en lo terrenal. ¿Cuántos adoramos a Cristo? Mañana, ¿qué comemos? Amén, hermano. Ya viene la moda. Ya viene el año 2016. Y ya esto no me sirve. Toca año nuevo, vida nueva. Y algunos mujer nueva. Alabado sea Cristo. Novia nueva, novio nuevo. Hermanos, pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, no se conforma a esas cosas. Por esto, cuando el Espíritu Santo les habla por medio de visiones, imágenes diurnas, mentales y sueños, revelaciones durante el sueño, escuchan el mensaje sin dificultad. Pablo escuchó el mensaje sin dificultad. Claro, vio la visión y dijo, de verdad, esto no puede ser otra cosa, dice el verso 10. Cuando vi la visión, es que usted tiene que ser guiado, hermano. Tiene que esperar la visión. Pero no como la visión de uno que estaba enamorado de la muchacha y todos sabían que era la novia de él, menos la muchacha. Todos estaban enamorados, sabían que ella era la novia de él. Y un día tuvo un sueño. Y llegó donde el pastor en una bicicleta vieja por ahí en una vereda. Y le tocó la puerta pastoral, pastor. Y llegó desesperado. Hermano, ¿qué le pasó? ¿Qué fue? Hermano, una visión. ¿Qué vio? No. Hermano, me voy a casar. Me voy a casar con Victoria Mantilla. Mi novia. ¿Su novia? Yo nunca había oído eso. Sí, es que esa es mi novia, porque la tengo en el corazón.
¿Pero qué pasó? ¿Una visión? No, hermano, escúcheme bien, interprete la visión. Yo estaba dormido. Al pie de mi cama estaba la maleta de mi ropa abierta. Y de repente vi que del cielo se vino como una perla que hacía así. Y se vino y ¡uah! Se metió a la maleta. Y oí una voz que me dijo, cierra la maleta, que ahí tiene la bendición. Me voy a casar, hermano. Esa es mi esposa. Hermano, ¿y qué tiene que ver ese sueño? Dijo, hermano, no entendió. La perla era la muchacha. Y la maleta era yo con la jeta abierta. Hermanos, esas visiones, esas visiones son raras. Esas visiones no son bíblicas. Gloria a Dios para siempre. Nosotros estamos claros que cuando vio la visión enseguida procuramos ir para Macedonia, dando por cierto que Dios, ¿que quién? Que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. No era un varón. Dios lo hizo ver como un varón. Era el pueblo entero. Era Macedonia entera. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos glorifican a Dios? Esas son visiones que usted tiene que quedar claro. Pero no se ponga a pensar en lo que otro le cuente, en lo que otro le diga. Alabado sea Dios para siempre. Hermanos, en San Juan 13, 36 y 37, Pedro no sabía a dónde iba Jesús. Con esto terminamos. Gloria al Señor. En San Juan 13, 36 y 37, ¿lo tenemos? Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. El 37, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Note que el Señor le dijo a Pedro, a donde yo voy ahora, usted no puede ir. Amados, ¿por qué? Aleluya, porque tenemos momentos en la vida cristiana, en el ministerio, en el liderazgo, que no entendemos ahora. Pero lo vamos a entender después. Después usted va a entender por qué es pocas sus entradas a su negocio. Usted va a entender después la bendición que Dios le tiene. Ahora no lo entendemos. Ahora no lo podemos visualizar. Alabado sea el Señor. Porque el Señor le dijo a Pedro, a donde yo voy ahora usted no. Pero después lo va a entender. Porque hay caminos, hermano, misteriosos en el Señor. Que usted y yo se pregunta, pero Señor, ¿por qué mi vida así? Porque Señor, yo te busco, yo te honro, yo te amo. Amén, hermano. Y espero en ti y yo no veo. Alabado sea el Señor, pero lo va a entender después. ¿Cuántos creemos? ¿Cuánto hace que usted veía prácticamente perdida a su familia? Que ya no tenía solución. ¿Y cómo la ve ahora? ¿Usted ha visto que ha cambiado? ¿Cierto? ¿Usted ha visto que la situación en su vida ha cambiado? Que usted ora y Dios le responde. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué Dios le dio esta visión a Pablo? ¿Y por qué Pablo fue a predicar el evangelio a Macedonia? Por muchas razones. La primera, porque Dios le enseñó a que esperara en la voluntad de Dios. Segundo, porque lo que Pablo llevaba, los pergaminos, los libros, el capote, no lo necesitarían allá.
y tenía que dejarlos. Porque hay cosas que tenemos nosotros que dejar para poder llegar a la voluntad del Señor, para poder esperar en que Dios nos ubique donde tiene que estar. Y tercero, Pablo entendió que no era un varón macedonio, era todo Macedonia. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Cuántos de nosotros podemos creer, amados hermanos? Aleluya. Que Dios puede revocar todas estas cosas en el gobierno. Porque eso es ir a Bitinia. Pero si nosotros lo creemos, Dios va a revocar eso y vamos a poder llegar a Macedonia y vamos a poder llegar más allá, y aquellas presiones satánicas en las tinieblas de afuera van a quedar derrotadas y avergonzadas. Póngase de pie, iglesia del Señor, y vamos a levantar nuestras manos al cielo. Y si esta palabra sencilla, como la hemos visto allí, le ha hablado a su vida, levante sus manos y dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Porque, mis amados hermanos, Dios no lo quiere a usted en Bitinia. Iglesia de Cañaveral, Dios no nos quiere en Bitinia. Dios nos quiere que descendamos a Troas, al puerto de la humillación. Es allí donde vienen las visiones, es allí donde vienen las confirmaciones del Espíritu. Es ahí donde podemos nosotros levantar nuestra voz y dar por cierto que esa petición era de Dios, que esa era tu voluntad, que era tu voluntad. Dele gracias al Señor, iglesia. Dele gracias al Señor. Glorifíquelo a Él ahí y dígale: Señor, gracias. ¿Cuántas veces yo quería y estaba dispuesta a ir a Bitinia, a hacer mi voluntad, pero tú me lo prohibiste? Tú me dijiste que no. Hermano, porque tenemos nosotros que dejarnos guiar por ese Espíritu, por esa misericordia de Dios, y a veces tener que llorar y decirle: Señor, es que yo amo a Bitinia, yo quiero ir allá, pero el Señor nos dice: es que esa no es mi voluntad, esa es tu voluntad, pero la mía es Macedonia. Allá hay alguien que lo necesita a usted. Allá hay alguien que está de rodillas diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hay necesidades en pueblos, hay necesidades en barrios, pero también hay necesidades en nuestros propios hogares, que necesitamos una visita de alguien que vaya allá y nos visite y quizás nos diga, como le dijo Cornelio a Pedro allá en Hechos capítulo 10: aquí estamos para oír todo lo que Dios ha puesto en sus labios. Y Pedro comenzó a hablarle la palabra, y Pedro tuvo que entender y decir: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Señor, ayúdanos a ser guiados por tu Espíritu, porque guiado por tu Espíritu no podré caer. Guiado por tu Espíritu me acostumbraré a esperar en Troas, en ese puerto de la humillación, en ese puerto de la espera, hasta que venga la visión, hasta que venga la respuesta. Iglesia, levante un momento su voz, levante su voz un momento y dígale: Señor, dígale: Padre, quizá yo estaba equivocado, quizá yo estaba equivocada, pero ahora se me han abierto los ojos. Ahora lo mejor es esperar, lo mejor es devolverme, porque voy camino a Bitinia, pero Dios me ha dicho que me devuelva. Es para Macedonia, territorio grande, porque para cosas grandes Dios te ha traído, para cosas grandes Dios te ha puesto en esta congregación, y te va a dar bendiciones y muchas victorias.
Déjese guiar por ese Espíritu y el Espíritu de Dios llenará su vida. Oh, gloria a su nombre. Oh, gloria a su nombre. Levante sus manos y dele gracias al Señor y glorifique al Señor que está en este lugar.